sienta en el trono y en gloria está. No hay otro comparable. Es tu gloria, oh Dios, es tu gloria, es tu gloria, es tu gloria, Jesús. No hay nadie como tú. Vamos, levanta ese aplauso al Rey, aquel que murió, aquel que derramó su sangre, aquel que padeció para darnos vida, vida en abundancia. Y no daremos gloria a ningún otro. No daremos gloria a ningún otro. Sí, Señor. Amén, amén. Fuerte, que suenen esas palmas. Ese es un instrumento a su favor. Así que suelte las palmas, suelte. ¿Está usted en batalla? ¿Está usted en circunstancia? ¿Está usted en proceso? Suelte esas palmas con mucha fuerza, porque ese es el indicio y ese es el ruido que al enemigo no le gusta escuchar. Así que declaramos victoria y declaramos victoria. Y en este espíritu yo le invito a que usted pueda darle su ofrenda, su siembra, su pacto, su diezmo al que reina y al que gobierna todas las cosas en nuestra vida. Padre, bendecimos este tiempo de honra, este tiempo de altar. Bendecimos, Señor. Recibe, Señor, al dador alegre. Recibe, Señor, aquel que viene con todo lo que tiene. Señor, bendice esa ofrenda al que viene con todo lo que tiene, porque viene a rendirte a ti. Padre, te bendecimos, papá. Toda la gloria es para ti. Toda la gloria es para ti. Toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria. Bendito eres en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Tú gobiernas en el cielo, gobiernas en la tierra y debajo de la tierra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Le invito a que tome su asiento y que podamos recibir la enseñanza que el Señor hoy puso en mi corazón, para mí primero. En este caso, no se dice que el burro adelante, no, porque si cada vez que hay una palabra y usted no se pone primero, habemos un problema. Así que diga: esta palabra es para mí. Preparo mi corazón, mi espíritu, mi mente, para que tú seas, Señor, el que dé y el que derrame todo lo que tenga que darme esta noche. Yo me lo quiero llevar, en el nombre de Jesús. Y vamos a hablar de un personaje que no quise ser media copiatinta y pedirle al pastor, en este caso, que nos haga el corito que escuchábamos cuando éramos chicos. El corito de un gran personaje de la Biblia, de Jonás. Porque Jonás, todos lo conocemos por desobediente. Todos lo conocemos a Jonás por desobediente. Y es como, yo también. Y es que mucho no nos han hablado de Jonás, solo de su desobediencia. ¿Y sabe qué? Esta palabra, ¿sí? Yo no sabía cómo ponerle un título porque no sé ponerle títulos a los mensajes. Pero pensaba y decía para mí, y le preguntaba al Señor si esta palabra iba a tener
como título, huyendo de mis responsabilidades, conquistando mis responsabilidades o huyendo y conquistando mis responsabilidades. Así que de eso se trata, ¿sí? Jonás, vamos a leer, vamos a hacerlo medio, porque es muy cortito el capítulo el libro de Jonás. Tiene 4 capítulos. Gracias. Y dice, también, esto me hacía referencia a cuando un cristiano desobedece a Dios conscientemente, porque hay muchos que tal vez desobedecen en forma inconsciente porque no lo saben, pero Jonás era un desobediente consciente. Comienza así. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué hizo Jonás? ¿Sí? En primer lugar, el Señor viene con él con su palabra y le dice, levántate. Y yo entiendo si le dice, levántate, es porque está recostado, es porque está dormitando tal vez. Y le da una asignación, ¿sí? Ve a Nínive. Pero Jonás odiaba a Nínive, odiaba a la gente de Nínive. Ese pueblo siempre había atacado a su nación. Y como buen patriota que era, ¿sí?, aborrecía a aquellos que invadieron y destruyeron su país. Los habitantes de Nínive eran muy crueles. Cometieron atrocidades en contra de las mujeres, de los niños y de los ancianos de la nación de Jonás. Y él no podía olvidar esto, todo lo que había escuchado y lo que él mismo había visto con sus propios ojos. Y ahora el Señor le dice que vaya a predicar a esa ciudad. Yo creo que debe haber quedado totalmente impactado ante esa petición o ante esa forma imperativa en que el Señor se le presentó y le dijo, levántate y ve y predica. Porque él no quería tener esa posibilidad de ir y predicarle, sino que él lo que quería era ver cómo Dios los castigaba. Para muchos de nosotros, un ejemplo un tanto más contemporáneo, es como si a los judíos que están por todo el mundo se les dice levanten una colecta a favor de los nazis, que en los campos de concentración los torturaban y los mataban. Es una onda así esta situación de Jonás con el pueblo de Nínive. Jonás entonces, ¿qué hace? Decide huir de la presencia de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? ¿Sí? ¿Y cuántas veces nosotros hacemos eso porque hemos sido heridos y actuamos como queriendo desaparecer de la presencia de Dios? ¿Cuántas veces queremos ir a ese lugar tan interesante que es Tarsis? ¿Cuáles son los Tarsis de tu vida? Dios te manda a Nínive y nosotros nos vamos a Tarsis. Las Escrituras nos relatan lo que hay en Tarsis. En Primera de Reyes 10:22 leemos que el rey Salomón tenía en el mar la flota de Tarsis con la flota de Hiram. Y una vez cada 3 años
venía la flota de Tarsis trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Por supuesto que sabemos que el oro y la plata nos hablan de riquezas temporales. Por eso se quería ir este buen hombre a Tarsis. El oro y la plata nos representan a las riquezas temporales. El marfil, como sabemos, se obtiene de los colmillos de los elefantes y con eso es algo muy precioso, caro y que se pueden hacer muy lindos adornos. Y también los pavos reales nos hablan de su hermosura, nos habla del orgullo y de la vanidad. Y los monos, por supuesto, que cuando vamos, todos hemos tenido tal vez la oportunidad de ir a un zoológico. ¿Qué es lo que más nos llama la atención? Los monitos. O sea que los monitos de nuestra vida, los entretenimientos, ¿en qué nos entretenemos? Cuando el entretenimiento nos distrae de cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida, sobrevienen las tragedias. El versículo 4 dice, pero Jehová hizo levantar, 4. Jehová se hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Este no es el centro del mensaje, ¿sí? Y el versículo 5 nos dice, pero Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y se había quedado profundamente dormido. ¿Recuerdan al inicio? Levántate. Ahora él se había ido a las partes profundas del barco y allí se había dormido profundamente. ¿Y qué observamos? ¿Sí? Que Jonás se apartó del resto de la gente. No quería estar con nadie. Y creo que esto tal vez no es normal. El aislamiento y el sueño, porque creo que vivía dormitando, el sueño excesivo son muy frecuentes en la depresión. O sea que este Jonás era un hombre de Dios, profeta de Dios, escuchaba la voz audible de Dios, se comunicaba con Dios, pero estaba inmerso en una profunda depresión. En el versículo 6 se nos relata que el capitán se acerca a Jonás y con voz prepotente le dice, ¿qué te pasa, dormilón? Levántate otra vez e invoca a tu Dios. Quizás Él se fije en nosotros y no perezcamos. Qué triste esto, ¿no? Que alguien que adora a otro Dios venga a nosotros, al creyente, a pedirnos que oremos. O sea, cuando sabemos que realmente nuestra no sé si obligación, pero nuestro deber tiene que ser el orar, sin que venga alguien de afuera a pedirlo que lo hagamos. El profeta de Dios debería ser quien exhortara a los demás a elevar su oración a Dios. Esta fue la oportunidad de Jonás, de caer de rodillas delante de todos los que estaban ahí en el barco con él y clamar al Dios Todopoderoso que hiciere cesar la tormenta. Pero él no era dueño de su voluntad. Y esto no lo hizo. Y cada vez en que hay un conflicto entre lo que el creyente cree, esto es importante, entre lo que el creyente cree y lo que hace, se produce un daño emocional que provoca inestabilidad psicológica. Las batallas que tenemos adentro nuestro. La Cecilia que cree y no hace la voluntad de Dios. Esa batalla interna que tenemos constantemente con hacer la voluntad de Dios. El
capítulo 1, verso 7 dice, venid y echemos suertes para saber por culpa de quién nos ha sobrevenido este mal. En realidad se ignora cuál fue el procedimiento que hicieron, que echaron suertes, ¿no? Se ignora. Hoy sería roca, papel o tijera, que dicen los chicos, o piedra, papel o tijera. Ese sería un procedimiento de echar suertes. Pero en aquellos tiempos, ¿sí? En los navíos se utilizaba echar suertes, agarraban una bolsa con porotos blancos y en esa bolsa con porotos blancos había un poroto negro. ¿Y a quién le tocó el poroto negro? A Jonás. Dios permitió que fuera el afortunado. Entonces, tú eres el culpable, nuestra vida está en peligro por tu causa. Y luego vino el interrogatorio, ¿sí? Decláranos por qué nos ha sobrevenido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu país y de qué pueblo eres. Jonás dice la verdad y da una respuesta detallada. Soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron muchísimo, pero también se preguntaban, si le teme a Dios, que es el que creó el mar, ¿qué hace huyendo en un barquito? ¿Y por qué le desobedece? ¿Sí? Si soy hebreo y temo a Dios, dijo, ¿cómo es posible decir que teme a Dios si lo está desobedeciendo? Es como decir, sí, yo le temo a Dios, pero hago lo que yo quiero o me salgo con la mía. ¿Sí? Creo que todos nos ha tocado alguna vez esa circunstancia, decir, sí, Señor, te amo, Señor, te creo, Señor, te temo, Señor. Hemos dado esta respuesta, ¿sí? Nos caracterizamos. Soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Pero nos salimos con la nuestra. El verso 11 del primer capítulo dice, y le preguntaron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos calme? Jonás era conocedor de la palabra, ¿sí? Jonás conocía la palabra en Salmo 51, 1 y 3, que dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por tu abundante compasión, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Salmo 103:10 también dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Jonás era obstinado, no quería arrepentirse, ¿sí? Ha llegado a un punto en el que prefiere morir antes que hacer la voluntad de Dios. Y qué triste es esto, cuando un creyente en su desobediencia llega a este punto, ¿sí? Hemos conocido a cuantos que están totalmente comprometidos con Dios y su compromiso parece irrevocable, pero algo pasa y se desviaron y se tornaron a desobedecer a Dios en forma consciente y voluntaria. Jonás prefiere morir antes de arrepentirse y hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué no se tira él mismo al agua y pide que lo tiren? Si tanto quiere morir, ¿por qué no se tira él del barco? ¿Por qué no salta él del barco? Él pide que lo alcen y lo tiren. Porque tampoco su voluntad podía dominar. Él no tenía la suficiente voluntad ni siquiera para lanzarse del barco y morir. Su deseo era morir, pero la voluntad no le alcanzaba. En el verso 14 la narración continúa diciendo, entonces clamaron al Señor diciendo, oh Señor, por favor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. No nos hagas responsables de sangre inocente, porque tú, oh Señor, has hecho como has querido.
Este hombre pagó su pasaje. Él legalizó su huida, por así decirlo. Él pagó un precio por el pasaje cuando subió a ese barco que lo llevaba a Tarsis. Entonces estos dijeron, no, ¿cómo lo vamos a matar? Si él pagó su pasaje y nosotros nos comprometimos a llevarlo hasta el lugar de destino. No iban a cometer un suicidio, por así decirlo. Dios es un Dios de misericordia. Él le quiere dar a Jonás una segunda oportunidad y una tercera oportunidad. Este es el gran mensaje para nosotros en el día de hoy. Dios tiene un plan y se va a cumplir absolutamente en todos sus detalles, ¿sí? Nosotros podemos resistirnos a hacer la voluntad de Dios, pero Él, en su misericordia, puede darnos una segunda y una tercera oportunidad. Y a veces más, porque tal vez haya personas que son aún más obstinadas que Jonás. Pero Él va a cumplir su propósito. El versículo 15 dice, entonces levantaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar cesó de su furia. Tan pronto como el cuerpo de Jonás golpeó el agua, se hizo una calma absoluta. Los marineros nunca habían visto algo semejante. También se asemeja cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos, ¿sí? Jesús, por eso dice que nunca se había visto algo semejante, porque en ese momento Jesús dio la orden a que las aguas y el viento se calmasen. En esta oportunidad, en cuanto el cuerpo de Jonás tocó el agua, Dios hizo que se genere una calma en el mar. El verso 16, cuando los marineros que habían arrojado a Jonás en el mar vieron que la tormenta había cesado repentinamente, temieron grandemente al Señor. Le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. ¿Qué pasó? Se convirtieron. Se convirtieron. Si realmente Jonás hubiera hecho desde el principio lo que Dios le había dicho, tal vez no hubiera tenido tantos capítulos, también su libro. Con el capítulo 1 ya estaba, pero este hombre no era un tanto obstinado. Tenía que escribir. El verso 17 dice, pero el Señor dispuso un gran pez que se tragase a Jonás, y él estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios, en su misericordia, le ha dado otra oportunidad a Jesús. Jesús también menciona, ¿sí?, claramente esta historia, porque muchos han dicho que esto es como una fábula. Pero Jesús lo menciona en Mateo 12:40, dice, porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, 3 días y 3 noches. Observamos que la comparación de nuestro Señor que Jesús hace con Jonás tiene que ver con los 3 días en el sepulcro, ¿sí? Él en ningún momento se compara en su carácter, porque ya sabemos que no hay comparación. Jonás era totalmente desobediente y Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta historia de Jonás tiene varias lecciones, ¿sí? ¿Será posible que Dios ame a personas que a mí me desagradan? Plantéeselo hoy, ¿sí? Que seguro que sí. Pero si Dios te manda a Nínive, ¿para dónde vas a ir? ¿Será posible que usted y yo tengamos que aprender más del carácter de Dios? Seguramente que sí. El capítulo 3 termina diciendo, Dios vio que hicieron, que se volvieron de su mal camino y desistió del mal que había determinado hacerles, y no lo hizo. Como resultado de la predicación en Nínive. Vuelvo un poquito para atrás. El capítulo 3 de Jonás comienza diciendo,
vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. ¿Y qué le dijo? Levántate. Este hombre realmente era depresivo, o sea, estaba en ese estado de sueño, de falta de voluntad. Y levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Jonás obedeció, Jonás se levantó, predicó en Nínive y toda la ciudad se convirtió, aún el rey. Cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando oímos su palabra, cuando oímos su voz, suceden cosas y son cosas totalmente maravillosas. Bien, bueno, como dice la palabra, con la prédica de Jonás en Nínive hubo una conversión masiva. Jonás fue uno de los predicadores más exitosos de toda la historia. Una ciudad entera se convirtió, incluyendo el rey, como les mencioné. Y como resultado, Dios cambia su plan de destrucción y perdona a Nínive. Ese es el resultado de obedecerle a Dios. ¿Sí? Cuando Dios te mande a Nínive, ¿le vas a obedecer o te vas a ir a Tarsis? ¿Te vas a ir por los barcos, por las flotas que traen oro, plata, pavos reales, monos, marfil? ¿Para dónde vas a ir? ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Cuál va a ser la respuesta del llamado? El capítulo 4, con todo lo que Jonás había vivido, ¿sí? De parte de Dios, con todo lo que Dios había hecho con él, lo hizo parar la tormenta, calmó las aguas, cayó adentro de un pez, de la boca de un pez, 3 días, 3 noches. El Señor tuvo misericordia, lo sacó, lo devolvió, lo mandó, obedeció, toda la ciudad se convirtió. Pero ¿qué pasa en el último capítulo? El título es El enojo de Jonás. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? En realidad, no es una oración, no fue una oración. Jonás acá estaba justificando su accionar, justificando lo que hizo cuando trataba de huir de Tarsis, ¿sí? Que él tenía razón, él se iba porque tenía razón. Parece increíble que después de todo lo que pasó en el vientre del gran pez, no entendió nada, pero nada de lo que Dios quería enseñarle. Jonás es como nosotros. Todos tenemos un poquito de Jonás. O mucho. Bueno, eso queda para un autoanálisis. Usted dirá si es poco o mucho, pero de que tenemos de Jonás, tenemos. Es muy difícil perdonar, ¿sí? Cuando hemos sido heridos intensamente. Jonás lo desafía diciéndole a Dios: oh Señor, por favor, quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Por qué dice ahora Jonás que le es mejor la muerte que la vida? Creo que la causa fundamental es su depresión severa. Jonás no quería vivir, Jonás quería la muerte, no podía ver nada bueno ese hombre. Y la gracia y la misericordia en la respuesta del Señor. Alguien ha dicho que el versículo 4 tendría que estar en la cocina de todas nuestras casas, y yo no alcancé a hacerlas, pero las voy a hacer tal vez para el fin de semana. Esta frase, para que usted se la lleve, hoy se la lleva, en el espíritu o donde usted quiera,
pero yo después le voy a traer una frase para que usted la pegue en la heladera. Y el Señor le respondió en Jonás 4:4. ¿Haces bien en enojarte tanto? Es como que el Señor le dice, está bien, sí, está bien que te enojes, pero tu enfado es demasiado intenso y has reaccionado de una manera inapropiada para la situación que estaba ocurriendo en ese momento. En el versículo 5 leemos, entonces Jonás salió de la ciudad, se sentó en el oriente de ella y allí se hizo una enramada y se sentó a su sombra, o sea que el sol le daba acá porque se sentó en su sombra, hasta ver qué sucedía en la ciudad. A ver, ¿qué vas a hacer, Dios? ¿Realmente los vas a perdonar? ¿Tu misericordia va a lograr? ¿Es tan grande que los va a perdonar? ¿O todo el mal que dijiste que iba a sobrevenir sobre esa ciudad lo vas a cumplir? Entonces, si Jonás estuviera hoy, si fuera hoy, moderno Jonás, se subiría o iría a la playa y con el celular filmaría las ballenas y esperarían a ver las ballenas. Jonás hizo una cosa así. Él empezó a esperar a ver qué Dios iba a hacer. Entonces empezó a tomar registro y esperando, como también desafiante, a ver qué Dios iba a hacer. ¿Iba a tener misericordia o los hacía fuego a todos? Los consumía a todos. Si esto hubiera sucedido, estamos en este caso llegando a una de las partes más importantes del libro. Dios le enseña a su profeta algo de su carácter. Porque Jonás no tiene el amor en su corazón, que es el amor que sí tiene Dios. ¿Qué tiene Jonás en su corazón? Recuerde que dijimos hace unos segundos que todos tenemos algo de Jonás. ¿Y qué tiene él en su corazón? Religión, preceptos, patriotismo, pero no tiene amor. Y esto es lo que Dios requiere de nosotros. El versículo 6, entonces el Señor dispuso que creciera una planta de ricino para que hiciese sombra sobre la cabeza de Jonás para protegerle de la insolación. Y Jonás se alegró muchísimo por el ricino. Se alegró exageradamente, excesivamente. Y también excesivamente se entristece cuando la planta se seca. ¿Sí? Yo le invito a que usted lea el capítulo 4 de Jonás, porque Dios hace que crezca una planta de ricino y que le dé sombra. Crece de tal manera de un día para el otro que logra darle sombra, pero al día siguiente Dios permite que un gusano se meta en la planta y la seque también de una forma instantánea, que se seque. Jonás tenía una tendencia a ver si acá nos sentimos identificados, a intensos cambios de humor. Exageradamente feliz, exageradamente enojado. Porque se alegró por lo que había hecho el Señor con la planta, que le hizo crecer la planta y la plantita le daba sombra, pero le duró poco la alegría. ¿Sí? O sea que esos cambios de humor que tenía Jonás, también podemos llegar a sentirnos identificados. Estoy hablando del capítulo 3, que le dije que lea el capítulo 4, pero no es el capítulo 3. En los versos 7 y 8 nos dice, Dios dispuso también al amanecer. ¿4? Ay, pero entonces yo tomé mal el apunte acá. Es verdad. Bueno, el gusano que atacó la planta de ricino y ésta se secó, y aconteció que al salir el sol, Dios dispuso un sofocante viento oriental, y el sol hirió la cabeza de Jonás, de modo que se desmayaba, y otra vez anhelaba morirse. Y dijo nuevamente, mejor me es la muerte que la vida.
también tiene Jonás un gravísimo conflicto de valores. Porque para él una sencilla planta de ricino valía muchísimo, mientras que la vida de los habitantes de Nínive no. Y los habitantes de Nínive, dice la palabra, eran 120.000. Jonás podría haber alabado al Señor por su compasión al perdonar a Nínive, pero no. En cambio, está llorando por la planta de ricino. ¿Cuál es tu planta de ricino? Te va a durar poco la alegría. Todos tenemos nuestra planta de ricino, ¿sí? Y algunos tienen, acá esto, bueno, galpones repletos de plantas de ricino. Generalmente estas plantas de ricinos no tienen nada malo, pero cuando le damos el lugar inapropiado, porque podés tener tu planta de ricino, ¿sí? Dios hasta eso te permite, tener tu planta de ricino, pero ¿en qué lugar la vas a tener? No la tengas en el lugar inapropiado, ¿sí? Valores. Dios también necesita que tengamos valores, los valores que le damos a las cosas y el valor que le damos a su voluntad. Si se encuentran justamente en un lugar inapropiado en nuestras vidas, llegan a controlar nuestro carácter, nuestras emociones y nuestras decisiones. ¿Cuál es la causa por la que Jonás se quiere morir? Él no ve un propósito en su vida. ¿Y qué va a ver si el depresivo no ve propósito en su vida? No tiene metas. Jonás está sumiso en un pozo de depresión. Lo estaba en el capítulo 1 y estamos en el capítulo 4 y sigue depresivo el Señor. Pero así todo, Dios siempre quiso hacer algo a través de su vida. Dios le tuvo paciencia. Jonás quería morirse, pero Dios quiere que su vida sea de bendición para otros. En el transcurso del capítulo 1 al capítulo 4, un Jonás depresivo que Dios le da una orden. Le da la orden imperativa que se levante. En el transcurso pasa lo que pasa cuando decide hacerle caso. Se convierte una ciudad entera, pero él sigue en el mismo estado, después de haber sido usado por Dios. O sea que Dios te va a usar igual. Esto no te justifica a que seas un depresivo crónico, a que tengas tus plantas de ricino, a que tengas conflicto en cuanto a los valores, que tus emociones estén totalmente distorsionadas. No es una justificación. Dios te va a usar igual, porque cuando Dios tiene un plan con la vida de alguien, lo cumple. Por eso también es tan cortito el libro, porque usó la vida de Jonás, bendijo una ciudad y después Jonás, chao. Dios hace maravilla en los momentos de depresión, que es lo que le decía. ¿Cuál es la razón de la depresión de Jonás? Las razones de los estados depresivos son complejas y muchas veces no surgen a causa de un único factor, sino de varios factores. En primer lugar, yo me lo imagino a Jonás y creo que sería un trastornado también y estaría pobre, porque imagínense, tenía que ir a predicarle al pueblo que los mataba, que los maltrataba, que los ultrajaba, que hacía lo que quería con la familia. Tal vez la familia de Jonás había sido matada, ultrajada por los ninivenses. Después, adentro de la boca de un pez. Imagínense 3 días adentro de la boca de un pez, retraumado. Este hombre estaría mentalmente trastornado. Pero
En primer lugar, la abierta desobediencia a la revelada voluntad de Dios. Muchas veces podemos preguntarnos cuál es la voluntad de Dios. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios o no estoy haciendo su voluntad? Pero acá dice la revelada voluntad de Dios. A Jonás se le reveló cuál era la voluntad de Dios. Y él así todo, conscientemente, se negó. En segundo lugar, una experiencia traumática. También la tormenta en el mar. Para él fue una experiencia traumática. La experiencia de Jonás implica la sucesión de una crisis tras otra. Esto produce una situación de estrés e inestabilidad emocional que favorece a la depresión a la depresión psicológica. Y en tercer lugar, el hecho de persistir en una actitud de conflicto contra Dios llevó a Jonás a una situación de conflicto interno permanente. ¿Qué debemos hacer nosotros para no caer en este proceso de desobediencia y de depresión? Las palabras de Hebreos 12 nos son de gran ayuda, ¿sí? Porque en el verso 3 dice, considerar pues al que soportó tanta hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no decaiga vuestro ánimo ni desmayéis. El que desmaya en un sentido literal pierde el sentido. Cae al suelo y no puede seguir. Las palabras decaimiento del ánimo y desmayar nos sugieren un estado depresivo. Y en ese capítulo de Hebreo nos da la solución en el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Pues después de un estado de depresión, se puede tener una manifestación más clara de la gloria de Dios, como le sucedió a Elías. Pero qué lastimoso es cuando, como a Jonás, todo lo que ve la persona es una planta de ricino. Esto es una alerta. Cuando nosotros miremos y todo lo que veamos sea una planta de ricino, es una alerta y tenemos que parar, tenemos que hacer una miradita hacia nosotros, qué es lo que está funcionando mal, porque vamos a ir de mal en peor, ¿sí? Son muy pocos los que tienen una manifestación de esa gloria divina luego de pasar por un estado depresivo. Jonás no lo tuvo. El Señor quiere elevar nuestra mirada, como dijo hoy el salmista Marcelo. Por lo tanto, pongamos los ojos en el autor y consumador de la fe. Espero que nos podamos llevar, sí, la enseñanza de esta noche. Conocíamos a un Jonás desobediente, nada más, ¿sí? Que no le hizo caso a la voz de Dios. Vino un pez muy grande y ¡pum!, se lo tragó. Y luego de 3 días, ¡pum!, lo vomitó. Es el Jonás que conocemos. Pero hoy se nos presenta un Jonás con otras facetas, ¿sí? Un Jonás depresivo, un Jonás que no veía la voluntad de Dios o que la veía pero no la quería, no la aceptaba. Lo comparan también como a un tal vez no a tan grandes rangos, pero como un Simón Pedro, ¿sí? Que también era fuerte de su carácter. Así que el Señor pueda trabajar en nosotros nuestro carácter. ¿Sí? Si te sentiste identificado con algo de lo que hoy se habló, ¿sí? Y si estás a punto de irte para Tarsis, Dios te dice hoy, levántate, ve a Nínive y habla las palabras que yo te diré. Porque el resultado de esa obediencia es la conversión de muchos. Es lo positivo
de ser obediente en el tiempo que Dios te da su orden. La voluntad de Dios, es fácil de reconocer. No porque nos vaya todo bien, porque no tengamos circunstancia, significa que es la voluntad de Dios. Fíjate, Jonás, muchos procesos atravesó Jonás y Dios estaba en todos esos procesos. Era la voluntad de Dios los procesos de Jonás. Por eso no huyas de tu proceso tampoco, porque en el proceso Dios te perfecciona. Cerremos nuestros ojos en reverencia ante el Padre y le decimos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por tu enseñanza, gracias por lo que hoy nos dejaste. Señor, quiero identificar tu voz, pero no como Jonás, que la identificó y no te obedeció. Yo quiero identificarte y quiero obedecerte. Te pido perdón, Señor, por las tantas veces que me fui a Tarsis,